Buenos días, mi nombre es Juan Bernal, yo hago parte del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño, MOVETI. El día de hoy me piden que les hable sobre el tema de los megaproyectos para el curso Cátedra Oriente. Digamos que el tema de los megaproyectos pues tiene muchos focos y muchas formas de tratarlos, pero vamos a intentar hablar de algunas de ellas y vamos a intentar pues como hacer un pequeño abrebocas. Yo creo que aquí no podría agotarse en un solo video porque cada uno digamos de estos proyectos o de estos procesos que se viven en el territorio son demasiadamente amplios. Para empezar, yo sé que ustedes han estado revisando un poquito la historia del Oriente Antioqueño, entonces quisiera empezar por ahí, por los antecedentes de los megaproyectos en el Oriente Antioqueño. Centrémonos más o menos en la década de los 70, que se viven grandes cambios en el Oriente Antioqueño y podríamos hablar de las represas, hemos dicho de las grandes hidrocentrales de la época Punchiná, San Carlos, ¿cierto? El embalse Guatapé y todo lo que sucede alrededor de eso, ¿cierto? Entonces digamos que estos son los primeros megaproyectos del territorio como antecedente y vale la pena recordar, digamos, entre muchas de las cosas que pasaron, lo que pasa con el municipio del Peñol específicamente, ¿cierto? En el municipio del Peñol se pretende, digamos, en el momento de inundar, se pretende inundar un pueblo que existía ahí y gracias, digamos, como a la movilización social, a la movilización de la comunidad, pues digamos el pueblo o sea, el pueblo sí se inunda, digamos, donde quedaba antes, pero se traslada a ese municipio, pues, digamos, otro lugar. Eso gracias a la organización de la comunidad, que empiezan, digamos, a discutir un poquito con la empresa, diciendo que ellos no se quieren ir de ahí. Sin embargo, digamos, hay una diáspora, pues un desplazamiento en ese momento, porque, digamos, algunas de esas personas que sí recibieron esa indemnización, digamos, en un principio, se fueron para Río Negro. En Río Negro hay un barrio, digamos, que sería de personas del Peñol, digamos, en ese momento, en esa época, y lo mismo sucede con Marinilla, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay un antecedente en términos de lo que de un desplazamiento y una construcción de uno de estos grandes proyectos. Digamos como que en esa misma época, y un elemento que es interesante analizar, y yo sé que ustedes lo van a ver más adelante, que van a ver los movimientos sociales, pero digamos ahorita sería interesante mirar el movimiento cívico, ¿cierto? El movimiento cívico del Oriente Antioqueño, entre muchas cosas que hizo, porque no podemos agotarlo, digamos, como solo en este tema de lo que tiene que ver con la energía, pues digamos que una de sus apuestas era el tema de las tarifas, ¿cierto? Digamos, pues si el Oriente Antioqueño era una de las grandes regiones productoras de energía, ¿cierto? Porque no había, digamos, como una tarifa diferencial, digamos que esa era como la pregunta que se hacía el movimiento cívico en su momento. El movimiento cívico, digamos, y por eso quiero traerlo a colación, es en su mayoría, digamos, exterminado luego de que gana alguna representación política en algunos sectores, es eliminado y de una u otra manera ese exterminio que pasa con el movimiento cívico uno podría asociarlo a la entrada al Oriente Antioqueño, digamos, a la entrada con fuerza y alguna legitimidad de las guerrillas, ¿cierto? Porque las guerrillas entonces decían, pues, en su momento, si ustedes no fueron capaces por las vías civiles, pues entonces nosotros por las armas vamos a no permitir que pasen este tipo de cosas en el Oriente Antioqueño, ¿cierto? Entonces, esa entrada de esas guerrillas, pues también con el tiempo conlleva la entrada de los grupos paramilitares y la confrontación y la crisis humanitaria que se vive entre la década de los 90 y que finaliza por allá en el 2007 más o menos, con la desmovilización de los paramilitares, luego de lo que uno podría llamar un triunfo, los paramilitares, digamos, ganaron la guerra que se desató acá en el Oriente Antioqueño de alguna manera, ¿cierto? Y luego, pues, digamos, de ese desarme, de esa entrega, el ejército logra consolidar y sostener, digamos, estas zonas que la guerrilla y los paramilitares disputaron por mucho tiempo. Y les traigo eso, digamos, en este momento, y hablando de los megaproyectos, es porque de una u otra manera
ese conflicto que se vivió en el oriente antioqueño impidió la construcción de otros proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, el proyecto del Santo Domingo, que en este momento que queda del Santo Domingo, queda entre Cocorná, el Carmen de Iboral y San Francisco. Digamos, ese proyecto que en este momento lo tiene EPM, había estado, su primera licencia se había presentado por allá en los 80, ¿cierto? Por allá en la década de los 80, y el conflicto, digamos, de alguna manera pues impide que ese proyecto se construya, ¿cierto? Digamos que como en términos de antecedentes yo lo dejaría ahí, pero digamos que también entendiendo cómo estos megaproyectos o estos procesos de construcción grandes generan, digamos, unos impactos sociales, unos impactos ambientales en el territorio, y por eso era bueno como analizarlo en términos del desplazamiento y de la desterritorialización que sucede, digamos, en el Peñol en su momento. Ahora, intentamos, digamos, como dividir este tema en algunas categorías, de las cuales pues vamos a hacer unas enunciaciones, ¿cierto? Porque el video no nos alcanzaría como para más. Entonces, la primera de ellas es el tema de las microcentrales, y lo ponemos como primera, pues el tema de la generación hidroeléctrica más bien, y ponemos como primera el tema de la generación hidroeléctrica porque, digamos, es una de las que más impacto en este momento tiene en el oriente antioqueño. Bueno, como antecedente pues de ese tenemos toda la construcción de las diferentes hidroeléctricas grandes, pero también uno de los antecedentes, digamos, que pone en manifiesto lo que está pasando aquí en términos de la generación de energías es la Mesa de Derechos Humanos. La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño viene desde 2004 haciendo un acompañamiento muy ligada a lo que venía pasando en términos de la crisis humanitaria, ¿cierto? El enfrentamiento que estaba sucediendo en el territorio y que se desató una crisis humanitaria. Y la mesa muy juiciosamente pues estuvo preparando informes de derechos humanos de qué era lo que estaba pasando en el oriente antioqueño en esas épocas. En el 2012 la Mesa de Derechos Humanos presenta un informe donde pone, digamos, el acento en mostrar que ya no es, digamos, esa crisis humanitaria por la confrontación armada lo que tiene en riesgo a las comunidades del oriente antioqueño, sino que ahorita uno de los más grandes riesgos que veía la Mesa de Derechos Humanos en términos pues de los derechos de tercera generación, los podríamos llamar, era el tema de la construcción, digamos, de centrales hidroeléctricas. ¿Y eso por qué? Porque la mesa en su rastreo encuentra que para esa época habían 52 solicitudes ante la autoridad ambiental, o sea, Cornare, para la construcción de proyectos hidroeléctricos en los diferentes municipios del oriente antioqueño, ¿cierto? Entonces, digamos que eso genera también ahí unas vainas bastante complejas, porque se venía, digamos, denunciando en algunos momentos desde la construcción de la central El 8, de la microcentral El 8 en el municipio de Cocorná, se venía, digamos, presentando algunas quejas frente a de pronto, abusos de la empresa o cosas que estaban pasando en el territorio y que la empresa no se hacía responsable de ellas. Entonces viéndolo desde ahí, se decía, bueno, pues eso es con una que se está construyendo allá en esa época, pues cómo será cuando entonces entren en construcción estas 52. Yo no podría decirles que esa es una cifra actualizada, ¿cierto? Digamos, esa es una cifra que presenta la Mesa de Derechos Humanos en 2012 y que hace, digamos, que la comunidad del oriente antioqueño empiece a mirar qué es lo que está pasando con este tema de la generación de energía. Y, bueno, pero les decía entonces que esa no es una cifra que uno puede decir que es exacta, porque es muy cambiante, ¿cierto? Cornare entre esas solicitudes pues niega una, otra persona presenta otra para otro río, otra empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que es una cifra que puede estar cambiando constantemente. Pero digamos que quedándonos en esa cifra del 2012, estamos hablando de 52, ¿cierto? Y esas 52 pues no están repartidas equitativamente por municipios, ¿cierto? Hay municipios que tienen una presión más grande por la cantidad de afluentes de agua que tienen. Yo centrarles a explicar acá un poquitico cómo es el proceso de una microcentral, qué puede ser un poquito complejo. Entonces les voy a dejar dos videos incluso para que miremos y analicemos
digamos, el conflicto también socioambiental que genera la construcción de una microcentral. Les voy a dejar el primer video, es del municipio de Sonsón, pues de una empresa que tiene una construcción, que tiene un proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el municipio de Sonsón, y donde ellos explican, digamos en este video, qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, cuál es la técnica que van a utilizar. Entonces pues digamos que ahí podemos entender un poquitico cómo se construyen estos temas hidroeléctricos. El segundo video es sobre un proceso, digamos, contrario, es donde la comunidad del municipio de San Luis se opuso a una licencia de construcción de una microcentral en su río, ¿cierto? Y la comunidad, desde su apropiación cultural, desde muchas cosas, dice: no, aquí no se puede hacer esta microcentral, no queremos que se haga acá, y se opone a ella, pues, y logra que Cornare, digamos, liquide esa licencia que ellos estaban solicitando. Y digamos, una de las cosas que es importante, digamos, analizar en términos de esto es un poquitico esos impactos que generan un territorio, que generan una comunidad campesina, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, pues hay compra de predios, y cuando hay compra de predios, pues también hay desplazamiento, ¿cierto? La gente debe desplazarse hacia otro lugar, no sé, expandiendo la frontera agrícola, o yéndose a vivir a la zona urbana en otras condiciones, ¿cierto? Entonces digamos que hay unos cambios que es importante analizar en términos de qué va pasando en el oriente antioqueño, en cada uno de estos municipios, y digamos dejando esa cifra, pues digamos, de los 52 para no irnos más lejos. El segundo tema que yo quería proponerles, digamos, de estudio, es el tema de la minería. Cuando ustedes pudieron revisar la historia de sus municipios, en muchos de los municipios del oriente antioqueño, un antecedente, digamos, de la colonización de ellos, pues tuvo que ver algo con la minería, ¿cierto? Con la minería de algunos metales preciosos, pero también la minería de material de obra, pues de arenas, de calizas, de todo ese tipo de cosas, que permitió también, digamos, la configuración y la construcción de esos pueblos, incluso lo maderero. En la actualidad, digamos que la explotación minera está más ligada, digamos, a todo lo que son mármoles y calizas, ¿cierto? Y arcillas en este momento. Sin embargo, les voy a dejar también un mapa, el mapa minero, ese es de 2015. Ese mapa muestra, digamos, dónde hay pedidos y concesiones de licencias. Y voy a dejarles también un texto que muestra, digamos, de qué es cada una de esas licencias que se están pidiendo, ¿cierto? Se está pidiendo en tal municipio una licencia para tal cosa, ¿cierto? Como para que ustedes lo puedan ver. Digamos que digamos, como de los más grandes explotaciones que hay en este momento, pues es todo lo que tiene que ver con Argos, Omia, y todo pues digamos en toda esta parte de allá de San Luis, que limita de pronto un poquito con Sonsón, toda la parte del Magdalena Medio, ¿cierto? Lo que del oriente antioqueño ya empieza a acercarse al Magdalena Medio. Digamos que hay esas explotaciones, el corregimiento de Jerusalén de Sonsón, el corregimiento del Prodigio de San Luis, ¿cierto? Donde se hacen unas grandes, digamos, explotaciones para poder generar lo que es el cemento, los mármoles que se utilizan, muchos de esos para embaldosar o para los mesones de las cocinas, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. En La Unión, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el caolín que explota Sumicol Corona, ¿cierto? Que se utiliza para hacer la loza en general, y digamos diferentes tipos de explotaciones. Sin embargo, ahorita hay mucho pedido en términos ya de minería de metales preciosos, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes siguen las noticias o se enteran de lo que va pasando, pero hace 1 o 2 años el tema de Buriticá se puso bastante complejo, digamos, en términos de esa gran explotación de oro que empezaron a tener allá. Entonces, digamos, la minería, si bien todavía no es una problemática muy grande en el oriente antioqueño, sí tiene todas las condiciones para volverse una problemática grandísima. Y digamos, en este tema de la minería hay dos posiciones o dos disputas en el territorio. Una es que el Estado, digamos, desde su plan de desarrollo, cuando hablaban de las locomotoras mineroenergéticas y todo ese tipo de cosas,
pues ponen al oriente antioqueño como una zona, digamos, priorizada para el tema de minería, ¿cierto? Y genera aquí en el oriente antioqueño una cosa que ellos llaman los distritos mineros, ¿cierto? Y en esos distritos mineros pues hay municipios como el Carmen, hay municipios como La Unión, hay municipios como Río Negro, El Retiro, bueno, El Retiro no, Guarne, y no recuerdo pues como cuáles serían los otros. Pero eso lo que genera, digamos, es una expansión en términos de los pedidos de licencias que se pueden hacer en este territorio, digamos, en los próximos años. Y, digamos, con todos los impactos que eso puede generar en términos del, del territorio y todo lo que pasa acá. Digamos que esos son como un poquitico los gruesos. Sin embargo, yo quería traer también a colación como algunas otras cositas que pasan en el territorio, ¿cierto? Una de ellas que tiene que ver con el tema de infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura olvidaba decir como antecedente la autopista Medellín-Bogotá, ¿cierto? La autopista Medellín-Bogotá es un gran antecedente, digamos, en términos de infraestructura, genera unos impactos grandísimos en todo lo que ahora es el corredor de la autopista, pero también genera unos impactos en la vía previa que comunicaba Medellín con Bogotá, es decir, todo lo que tiene que ver con los municipios de La Unión, Sonsón, Nariño, y que ya pues de ahí, digamos, salían al departamento de Caldas, ¿cierto? Entonces también genera unos impactos allá, donde los pone, digamos, en términos de un aislamiento, a los otros los acerca, y cambia vocaciones de los territorios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la gente que ahora lava camiones al lado y lado de la autopista, que uno los ve todo el tiempo, pues eran personas que probablemente hace 30, 40 años habían sido campesinos, ¿cierto? Estarían como campesinos produciendo otro tipo de productos, ¿cierto? Y no lavando carros. Y digamos que eso cambia un poquitico las condiciones y las vocaciones de los territorios. En ese sentido, digamos, como infraestructura, pues estamos hablando también en este momento de la construcción del túnel de Oriente, donde también hay dos posiciones bastante complejas, ¿cierto? Una que tiene que ver con la que pone Santa Elena, que al estar arriba de la montaña teme mucho a los impactos que pueda generar el atravesar la montaña, digamos, por debajo con la construcción del túnel. Y otro que tiene que ver, digamos, más hacia acá, hacia altiplano, y es todo lo que tiene que ver con la valorización, ¿cierto? Porque esa obra de una u otra manera pues genera un impacto grande en términos de valorización para poder recaudar los recursos suficientes o necesarios para su propia construcción, y esa valorización pues básicamente parte de esa valorización genera una presión acá en el oriente antioqueño. Entonces, digamos, ahí también hay una disputa interesante. En infraestructura está la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, o la ampliación pues del aeropuerto, y digamos que entre todas estas cositas pues creo que se termina de una u otra manera el poquito campesinado que había en Río Negro. La construcción de la pista del aeropuerto, dicen algunos, se puede tragar tres veredas muy históricas y muy icónicas, digamos, del municipio de Río Negro, ¿cierto? Que desaparecerían prácticamente por completo. También en la infraestructura, digamos, hay varios desarrollos viales en el oriente antioqueño, todo lo que tiene que ver con las obras complementarias del túnel de Oriente, ¿cierto? Que comunicaría el túnel con la autopista, el túnel con el Carmen, el túnel con el Santuario, ¿cierto? Entonces habían como hay un montón de obras complementarias que también, digamos, atravesarían estos territorios, y bueno, hay que esperar a ver también qué pasa con eso. También, digamos, una de las presiones grandes que se ejerce ahorita en el oriente antioqueño en términos de proyectos y de megaproyectos y de grandes inversiones es lo que tiene que ver digamos, con el desarrollo habitacional, por ponerle algún nombre, ¿cierto? O la presión urbanística más bien. La construcción de edificios en Río Negro, un poquito en Marinilla, un poquito en el Carmen, en el Retiro, ¿cierto? Digamos, como en estos municipios de altiplano, que genera muchísimas cosas, ¿cierto? Digamos, no es un secreto que este oriente antioqueño en los últimos años ha venido convirtiéndose como en el segundo piso de Medellín, ¿cierto? La gente quiere venir para acá porque Medellín ya no da abasto. Entonces, digamos, ha habido una presión urbanística grandísima, donde habían dos casas
cogen y tumban y montan un edificio con 20, 30, 40 apartamentos, generando, digamos, varias complicaciones, porque las calles siguen siendo las mismas, pero ya hay que transitar un montón de gente. Bueno, yo no sé, eso es interesante revisar un poquitico ese tema en términos de los impactos que pueda generar en la región. Y, digamos, adicional a eso, pues encontramos obras como la que hay en Río Negro, que la han denominado muy curiosamente el que puede ser el segundo Space, ¿cierto? El edificio que se volteó ahí entrando por Belén al municipio de Río Negro. También en la presión urbanística y con unos impactos que pueden ser también bastante grandes, está el tema de las parcelaciones. En el oriente antioqueño, casi que por donde usted salga encuentra parcelaciones, y parcelaciones pues donde obviamente hay unas grandes extensiones de tierra dedicadas o digamos de manera no productiva, ¿cierto? Entonces, digamos, tierras que antes fueron campesinas, tierras que antes fueron para producción agrícola o pecuaria, pierden ese valor porque se convierten, digamos, en habitacionales, en tierras habitacionales, y son fincas generalmente de recreo, y donde no hay unos equipamientos colectivos, lo que obliga a que esas personas que viven en esas parcelaciones pues deban estar constantemente saliendo y entrando, digamos, a ellas, lo que también genera una presión en la movilización por las vías. Bueno, y les dejaba como de último, y de ese sí que hay poca información, pero que sería bacano empezar, digamos, como a recabarla, y es sobre el tema de los monocultivos, ¿cierto? En el oriente antioqueño ya hay monocultivos, ¿cierto? Algo de lo que tiene que ver con el aguacate, más que todo en la zona de Sonsón, en la zona páramo, grandes extensiones de tierra, digamos, dedicadas a eso, con implicaciones desde lo cultural, desde lo social, desde todo. Pues yo pensaría que las tradicionales fiestas del maíz de Sonsón en pocos años pues se convertirán en las fiestas del aguacate, probablemente porque ya no se está sembrando maíz, sino que se está sembrando aguacate en grandes proporciones. Otro de los que preocupa en términos del megacultivo en el oriente antioqueño es todo el tema de la hortensia. La hortensia sí ha estado, digamos, creciendo su cultivo, ha estado creciendo su demanda, y es un cultivo que requiere de muchos químicos que al llover, ¿cierto?, al caer el agua, el mismo riego que se ejerce sobre ella, que es constante y es bastante, va llevando estos venenos, estos químicos que se le echan, pues los va llevando a fuentes de agua y genera, pues, digamos, unos impactos en términos de lo ambiental, de pronto más que en lo social, pero con el tiempo también, digamos, se podrán ver ese otro tipo de impactos. Bueno, digamos que ahí como que recoger algunas de esas ideas de megaproyectos, y frente a eso, pues yo tendría, digamos, o apresuro algunas conclusiones, más que conclusiones, algunas reflexiones frente a lo que pasa en términos de los megaproyectos en el oriente antioqueño. Una de esas, digamos, tiene que ver con que el oriente antioqueño sigue siendo un territorio en disputa, ¿cierto? Si bien ya no es una disputa entre grupos armados, pues sí es una disputa, digamos, entre personas que habitan el territorio y quieren el territorio para habitarlo, y otras personas que quieren el territorio para extraer de ellos su riqueza, ¿cierto? Entonces, la persona que quiere, digamos, como campesino, permanecer ahí, estar en el territorio, cultivar, con unas lógicas distintas, y las personas generalmente foráneas, porque casi todos esos proyectos llegan de afuera, en su mayoría, que vienen, digamos, a imponer desde esa lógica del mercado otra forma de entender ese territorio que habitan los orientales. Teniendo mucha relación con eso, un segundo punto podría ser el tema de cómo no, el tema de esto que nosotros, o que nos hemos venido llamando riquezas naturales, de una u otra manera se ha convertido en la principal amenaza para el oriente antioqueño, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver, bueno, que queremos tanto, que tiene que ver, digamos, incluso con nuestra idiosincrasia, con todo lo que somos por ser del oriente antioqueño, es lo que más amenaza genera incluso para los propios habitantes del oriente antioqueño, en términos de
de deber desplazarse, de deber moverse, digamos, de los territorios, y porque de una u otra manera pues el conflicto armado también estuvo relacionado todo el tiempo con esas lógicas de dominación del territorio que se han venido imponiendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no, básicamente pues como sería eso. Yo les voy a dejar entonces con la profesora los materiales de apoyo, pues como algunos materiales, los videos de los que les hablaba, el mapa minero, un documentico que también habla un poquito de eso, y pues hay la posibilidad de un foro donde también se pueden hacer algunas preguntitas si algún tema requiere ser profundizado. Bueno, muchas gracias y espero que el tema pues sea de su agrado y de su utilidad. Hasta luego.